Buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Giancarlo Pérez y Carlos Jiménez, su abogado hispano. Quiero invitar al doctor Pérez, quería invitar al doctor Pérez para poder tener una información de todo lo que está pasando para nuestra comunidad con lo de el virus. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos cómo va su práctica de medicina. Usted es neurocirujano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va eso ahorita con el coronavirus? ¿Cómo están? ¿Qué implementaciones de seguridad para los pacientes y los clientes están haciendo? Claro, en mis clínicas especialmente lo que usamos es que primero hacemos un screening de los pacientes y nos aseguramos que no hayan tenido ningunos factores de riesgo recientes como recent travel. En mis clínicas, especialmente países que lo que usamos es que tengan primero hacemos un screening de los pacientes tenido síntomas de coronavirus, de riesgo recientes como que no hayan tenido fiebre especialmente, y entonces una vez adentro todo el mundo tiene que estar usando su máscara, incluyéndome a mí. Entonces, con máscara y protective equipment para que los riesgos de infección sean menores. También cada vez que entra y sale alguien de los examining rooms, de los cuartos de pacientes, todo se limpia y se desinfecta. Y hemos tenido, a mi entender, no ha habido ningún problema y todos mis pacientes están sanos, gracias a Dios. Bueno, sí. Bueno, en mi oficina lo que estamos haciendo es usando la tecnología, documentos electrónicos, Claro. todo FedEx. Uh-huh. También tenemos conferencias con los clientes por medio de varios... También estamos haciendo el paciente que no se sienta, ¿verdad? Comfortable, cómodo yendo a la oficina por no querer infectarse, ¿verdad? Por precaución. Entonces hacemos consultas telemédicas por el internet. Sí, ¿y eso cómo está funcionando? Pues muy bien por ahora, obviamente algo nuevo que se ha implementado en la práctica por resultado de lo que está pasando de la pandemia, pero no hemos tenido ningún tipo de problema. Usualmente los síntomas y las imágenes de los pacientes es lo que dictan qué es lo que se tiene que hacer, y obviamente si hay algo que se tiene que hacer, no, por el bien del paciente, ¿verdad? Se trata de no perder tiempo y hacer las cosas bien. Claro, bueno, doctor, por favor, habla un poquito de dónde estudió y eso para que la gente que me están siguiendo en Facebook tenga una idea de su Claro que trayectoria. sí. Pues yo soy nacido y criado en Puerto Rico hasta los 16 años. A los 16 años me mudé a Michigan para ir a University of Michigan Ann Arbor. Ahí hice mi bachillerato por 4 años. Después me gradué. Me mudé de vuelta a Puerto Rico a hacer mi escuela de medicina. Y una vez ya en la escuela de medicina me graduó. Y vine a hacer la especialidad en neurocirugía aquí en Miami, en el Jackson Memorial Hospital, University of Miami. Y ahí hice mi residencia por los próximos 7 años de mi vida. Y me vine a Miami, me encantó Miami, aquí me quedé, aquí practico y aquí me encanta porque es como si nunca me hubiera ido de Puerto Rico. Estoy aquí con mi gente. Ok, un amigo mío aquí me está preguntando por aquí, por el sistema, que si yo tengo más educación que usted, porque usted tiene como 18 años de college y todo, y yo no creo que tengo 18, pero déjame ver rapidito, tengo 4 universidades, 3 de posgrado y 4, 8, 11, apenas tengo 11 tengo una maestría Tengo en... 15. Bueno, estamos cerca. Tengo 15. Doctor, cuéntenos un poquito de las cirugías en sí, por ejemplo, de la columna, Uh-huh. de la cervical, del el lumbar. Eso es lo que más frecuente se ve en accidentes de tránsito o caídas. Pero Correcto. y hay veces que el paciente o mi cliente necesita cirugía. Generalmente esas cirugías son en un hospital o son en centros médicos que le dan de alta el mismo día.
No, generalmente, especialmente en mi práctica, las cirugías son en centros ambulatorios, porque generalmente son procedimientos de muy corta duración y el recovery es muy rápido, así que yo lo hago en centros ambulatorios y ese mismo día el paciente se va a su casa. Siempre tiene el número de mi staff y el número directo mío, y entonces obviamente yo me quedo en observación con el paciente, pero hasta ahora no he tenido ningún problema en mis años de hacer esto. Los procedimientos, ya cuando los pacientes tienen big injuries o accidentes muy grandes que requieren procedimientos de más larga duración y más complejidad, pues eso usualmente se hacen cuando llegan al hospital en ese momento, no es electivo. Ya cuando el paciente viene a verme a mí, usualmente son pacientes que ya han tratado otras formas de tratamiento, como terapia de quiropráctico, physical therapy y otras cosas. Entonces, pues ya ha habido un proceso de tratar la patología con medicamentos y con otras formas de medicina, y usualmente cuando llega a mí es cuando ya nada ha funcionado, y entonces pues ya el paciente es quirúrgico y se hace, pero usualmente son cosas de una complejidad muy mínima. Bueno, para el neurocirujano, obviamente. Y eso es lo que yo le digo a mis clientes que tienen accidentes, se lesionan, le duele el cuello, de pronto tiene algún radiación o dolor o adormecimiento a los brazos, que trate los métodos primero de fisioterapia, por ejemplo, de pronto inyecciones, o sea, ser conservador antes de tomar esa decisión. Absolutamente, yo creo que cuando la patología obviamente no es tan significante. Una patología no tiene que ser muy significante para terminar resultando en síntomas severos para un paciente, obvio. No es absoluto la relación, pero si la patología no tiene a suponer compresión de la médula, pero si tiene compresión de un nervio periferal, pues siempre me gusta tratar tratamientos conservativos primero, y si no funciona, pues obviamente pues, no funciona nada, tenemos que hacer cirugía. Pero a menos que algo sea muy significante y que tenga compresión de la médula o algo que tenga el paciente debilitado, pues obviamente me gusta pasar por esa ruta primero, y si no se puede, pues obviamente cirugía es la única opción. Ahora, doctor, mire, yo le voy a contar una anécdota. Yo una vez, porque los clientes míos como abogado quieren hablar conmigo. Claro. Entonces yo entiendo que de pronto llaman a otros abogados y los paralegales y los investigadores, pero de pronto el abogado no habla español, entonces no pueden comunicarse. Una vez yo voy a mi médico, por cierto, un puertorriqueño, esto ya hace como 20 años, 15 años, y fui por algo, no me acuerdo bien, me vio la recepcionista, la asistente y la enfermera. Y después me dijeron, ok, chao. Entonces yo dije, bueno, pero ¿y el médico? Entonces yo le digo a mis clientes, ustedes necesitan un abogado que va a hablar con usted, que va a hablar. Entonces, para clarificar, usted es el que va a diagnosticar el paciente. Nadie ve a mis pacientes excepto yo. Sí, usted es el que va a hacer la cirugía, hacer todo, hablar con ellos, etcétera, ¿verdad? Desde el principio del proceso de que mis pacientes van a mi oficina, con el que hablan es conmigo, el que lo examina soy yo. Siempre, obviamente tengo un asistente, pero todo lo hago yo otra vez y me aseguro que todo esté bien, y yo soy el que hablo con el paciente, yo soy el que describo la cirugía, yo soy el que hablo de los riesgos y los beneficios de cirugía, yo soy el que habla de la recuperación de cirugía, y yo soy el que le doy el número a mis pacientes para que me llamen cualquier cosa después de la cirugía. Esto es muy, muy importante. Yo no regresé a mi médico porque por claro, eso que me hizo, fui a otro médico donde vi a mi médico. Claro. Entonces eso es muy importante. We're here with Dr. Jean Carlos Perez. He is a neurosurgeon out of Miami-Dade County. He does, I believe he works also in Broward and Palm Beach County. Is that correct, Dr. Yeah, Perez? offices in Coral Gables, Fort Lauderdale, and Lake Worth. Okay, and Dr. Perez is did you say you went to the University of Miami or you did a residency there? Yeah, my specialty, yes. Okay, just for the English
English-speaking folks that just tuned in. And I am attorney Carlos Jimenez. And I wanted to bring Dr. Perez in just to talk about a little bit about what he does and just give the community a little information about what neurosurgeons do, and in particular in regards to car accidents or injury, slip and falls and things of such. Neurosurgeons also operate on tumors and brain tumors and things like that, right, Dr. Perez? Yes, I do. Yes, I do. Yes. Okay. Now, I've been told by other orthopedics and neurosurgeons that typically, I mean, it's hard to generalize, but typically surgery at the lumbar disc and cervical disc levels are more complicated in the lumbar spine as opposed to the cervical spine. Is that true, or do you agree with that? I think in terms of technique and complexity of procedures, that is true. And it's funny because patients are more scared of cervical surgery rather than lumbar surgery. It is true, it's simpler to do a cervical disc and a shorter duration procedure, but both are, I'm well versed in both of them. And I think with the new technology that I use during my surgeries, which are minimally invasive and tubular, patients do very well and their recovery is very speedy, and I'm very happy with what we're doing nowadays. So although historically lumbar surgery tends to be more intricate, nowadays with our new technology, with minimally invasive technology, it's very simple and people do very well. Good. Now I have a question. I'm going to revert back to Spanish because I'm trying to figure out how you guys, neurosurgeon orthopedics, explain a bulge as opposed to a herniated disc to Spanish-speaking patients. Entonces quería que el doctor por favor explicara un poquito la diferencia entre un disco herniado y lo que le decimos en bulge. Disculpe, pero yo no sé si bulge, no sé explicar un bulge, he tenido dificultad en explicar un bulge a mí. Un bulge versus un herniated disc. Exacto. ¿Qué es un bulge? Porque ¿cómo le dices tú a los pacientes un bulge? Mis pacientes hispanos se lo digo de la siguiente manera. Un bulge quiere decir que hay un chichón o un bump, y la manera que se lo hago visualizar es que se visualicen una llanta de un carro, ¿ok? Y en esa llanta del carro le dan a una cuneta mientras están estacionando, guiando, etcétera, o cogiendo una curva. Entonces se hace un bump, ¿verdad? En la goma, pero la integridad de la capa protectora de esa goma se queda intacta, ¿ok? Eso es un bulge. Es un pequeño alargamiento o no sé cómo decirlo en español, pero es como un crecido o una anormalidad de la capa de la goma, pero no hay la integridad de esa capa todavía sigue intacta. Un disc herniation quiere decir, ya yo les digo a los pacientes, imagínense una llanta donde alguien vino con un cuchillo y le hizo una raya, entonces ya la integridad de esa goma está, ya la perdió la integridad porque ya hay un defecto en esa capa protectora del disco, entonces se queda abierto. Y si sigue aquí, y lo que le digo es que se imaginen que en vez de aire adentro, lo que es una sustancia gelatinosa, fibrosa, ¿ok? Y si tú sigues guiando esa goma, ¿verdad? Con ese defecto, obviamente la sustancia va a salir por medio de ese defecto, y el problema de esto cuando pasa es que por lo menos en la cervical siempre se desplaza posteriormente, y posteriormente tenemos nuestras estructuras neurales como son los nervios periferales y la médula, y obviamente eso lleva un sinnúmero de complicaciones. Ahora sé cómo explicarle a mis clientes que es un bulge, porque he tenido problemas. Una llanta con un chichón y la otra es que está abierta. Un chichón. No, el herniated disc yo siempre le digo, mira, es como una dona. Exacto. Que uno come. Exacto. Y la gelatina de la dona se le ha salido de la dona. Exacto. Entonces, eso lo he utilizado por 15 años y lo entienden. Pero sí, ¿cuáles son las lesiones que tú más ves en cuanto a accidentes de tránsito
por ejemplo. Herniaciones discales, y ya cuando los accidentes son bastante fuertes, tiendo a ver también muchas fracturas de las articulaciones lumbares, que es lo que nosotros llamamos un pars defect, y eso causa mucho dolor localizado en la parte baja de la espalda, un dolor que no es radicular, que eso quiere decir que no es un dolor que se irradia de la espalda hacia las piernas, es un dolor localizado, y eso es muy característico de ese tipo de fractura que muchas veces no lo detectan los radiólogos en los MRIs. Aquí tengo una pregunta, doctor, que están comunicándose. Que esta señora tuvo una fractura en la cóccix, el último huesito para los oyentes, el último huesito de la columna, ¿no? Le dijeron que básicamente no le podían hacer nada. Generalmente con esa fractura, supongo que si es completamente destruida es diferente, pero si es una fractura en ese nivel, hay un tratamiento para eso. Es un tratamiento conservativo y es muy dolorosa la recuperación. Entiendo la frustración de ella, pero usualmente no hay tratamiento, hay que darle tiempo. A mi mamá le pasó algo, estaba en Venezuela visitando a sus primas. Estaba sentada en una silla plástica de esas blancas, y la silla se partió, se desintegró y para el piso, y resultó con una fractura ahí abajo en el cóccix. Sí. Y no pudieron hacer nada, pero tuve que ir a rescatarla porque estaba con muchísimo dolor. Es muy doloroso porque obviamente tan pronto pones algún tipo de peso, cuando te sientas, pues es muy doloroso. Ahora, ¿en qué punto vamos a suponer que yo tengo un cliente que tuvo un accidente hace un mes? ¿En qué punto de su tratamiento médico debe de ir a ver un neurocirujano o un cirujano ortopédico? Cualquier persona que haya tenido un accidente y tenga dolor de cuello, que se irradia las manos, que tenga adormecimiento, hormigueos, y igual también con dolores de espalda, siempre es bueno hacerle una consulta con el neurocirujano, porque como le dije, ya le había dicho recientemente, no siempre obviamente requieren cirugía, pero siempre es bueno que un neurocirujano lo esté viendo, esté con el paciente desde el principio y vea cómo va progresando o no en todo el proceso médico. Y tú trabajas muy cercano supongo, con neurólogos en casos de tumores y internistas, y ¿qué otros médicos trabajan? En mi clínica también tengo un ortopeda y también tengo un neurólogo y también tengo un doctor de manejo del dolor. Así que como es una clínica multidisciplinaria, yo estoy al tanto de todo lo que va pasando con el paciente desde el principio. ¿Okay? Entonces así es mejor porque tengo toda la información de lo que está pasando con el paciente, qué le han hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. So es más cohesive para el paciente y es mejor para nosotros poder tratarlo de la mejor manera. O sea, todo está en un centro del cual tú tienes conocimiento, acceso a todos los reportes, todo lo que han hecho, las recomendaciones y todo eso. Claro. Okay. Mucha gente teme hacerse, por ejemplo, una cirugía en el cuello en un nivel donde tiene un disco herniado, vamos a decir un discectomy. Eso lo he visto mucho. Y ya para terminar, explícale brevemente un discectomy a los amigos aquí de Facebook. ¿Por qué lo harías y básicamente cómo se hace y cuánto demora esa cirugía? Una discectomía cervical usualmente es un procedimiento, como habíamos hablado recientemente, bastante simple para el neurocirujano. ¿Por qué? Porque de las cirugías más comunes que un neurocirujano hace. La cirugía se hace de la siguiente manera. Eso, perdón que te interrumpa. Eso es como una colonoscopia para los gastros, ¿verdad? Que hacen cientos de miles cada semana. Yo creo que lo primero que yo hago con un paciente que tiene sus reservaciones sobre hacerse cirugía es entender
¿Por qué el miedo y por qué la reservación? Eso es lo primero que uno tiene que hacer con un paciente. No, doctor, ok, pero ¿qué es lo que te preocupa? Entonces, yo primero, I target esos concerns, esos miedos, y entonces educo al paciente. Porque yo siempre les digo, si vas a tener miedo, por favor, ten miedo de información que sea concreta, que sea científica, no que me dijo Sutana que se quedó inválida, el otro que el otro doctor le hizo lo otro, pues no. Entonces, trato de educar al paciente, ¿verdad? Y después de educar al paciente y hablar de qué es lo que les preocupa, entonces hablo del procedimiento. El procedimiento, como te dije, es un procedimiento corto y muy sencillo para el neurocirujano, donde se hace una incisión de 2 a 3 centímetros aquí, en una de las líneas que ya usted tiene en el cuello. Entonces, lo que hago es expongo la columna, veo dónde está el disco, quito el disco completamente, lo quito, y así quitando el disco y los fragmentos de disco que están desplazados, pues se descompresiona la médula y los nervios periferales. Y eso es lo que hace que el paciente sienta una mejoría bastante grande. Entonces lo reemplazo con un disco artificial y ya, eso es toda la cirugía. Usualmente dura de 1 hora por nivel. Si estamos hablando de un disco, es 1 hora, 1 hora y media con intubación y todo. Si es 2 discos, entonces serían 2 horas, 2 horas y media. Entonces, como bien dije, lo hago en un centro ambulatorio y los pacientes se van a la casa ese mismo día y hasta el sol de hoy no he tenido ningún problema, gracias a Dios. Son cirugías bastante simples y son cirugías que son simples, cortas y que hacen una diferencia bastante marcada en los pacientes. La calidad de vida de estos pacientes mejora casi instantáneamente. Bueno, doctor, entonces los amigos de Facebook, disculpen el problema técnico, no empezamos a tiempo. Fue mi culpa, no soy ingeniero técnico, soy su abogado hispano, pero la próxima sí vamos a estar listos con Alfonso Quintero, el periodista que iba a conducir esta entrevista con el doctor Pérez y mi persona, pero en esta ocasión yo fui periodista para ustedes, para brindarles esta información, para que entiendan que sí hay profesionales en nuestra comunidad que quieren ayudarlos, que se comunican con ustedes y que van a estar ahí a la hora que los necesiten. Doctor Giancarlo Pérez. Doctor, hay un teléfono para poder publicarlo aquí en este live que nos puede brindar. Le digo ahora mismito, el teléfono es el 561-406-3945. Ya saben, ahí está el teléfono, aquí en Facebook Live. Si no lo escuchó, puede rewind, o sea, retroceder y escuchar el teléfono. Vamos a estar brindando más Facebook Live. Mi persona, el abogado hispano Carlos Jiménez. Mañana voy a tener otro médico. Vamos a tener un coach, porque hay muchos problemas de psicología y mental ahora, ¿no, doctor? Sí. Por la situación del coronavirus, vamos a tener un coach para traernos aliento. También vamos a tener a Bolañito, el hermano Bolañito, va a tocar un poquito de música, voy a conversar con él y otros invitados. Esto se lo brindo yo con mucho gusto para nuestra comunidad latina. Doctor Pérez, muchas gracias, que Dios lo bendiga y siga trabajando con sus pacientes. Igual, cuídese.